pues estudiando en Estados Unidos, conocí a mi esposa Susana. Mis suegros son misioneros en Chile, ella pasó varios años en Chile antes de salir de Chile para estudiar en Estados Unidos también en la universidad. Mis hijos, Aarón tiene 16, Ana tiene 15, David tiene 12. Cuando nosotros llegamos aquí a Monterrey, llevamos ya más de 16 años aquí. Aarón tenía un mes y medio cuando llegamos, apenas, pues casi regio, ¿verdad? Más o menos casi, pero por un mes y medio le fallamos, pero los otros dos sí nacieron aquí en Monterrey, son regios. Tienen la pinta, ¿no? De regios, no sé, algo así, pero sí, llevamos 16 años ya aquí en Monterrey, sirviendo en la Universidad Cristiana allá en Guadalupe, y también como pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia en Juárez. Algunos de ustedes quizás conocen un poquito esa iglesia a través de Ceci Llanas, que pues ya saben que pues, quizás no la llevemos, o quizás ella se traiga a Ricky. Confiamos que no va a ser así nosotros, ¿verdad? Es nuestra esperanza, pero bueno, ahí ya veremos. Seguramente nuestra iglesia estará un poquito más unida con esta después del mes de, no sé, por ahí de junio, no sé cuándo, ¿verdad? Pero bueno, gracias hermanos por la oportunidad de predicar el día de hoy, compartir la palabra, un día pues especial, ¿verdad? En el aniversario de la iglesia. Y sí queremos considerar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Si tienen sus Biblias, quisiera invitarles a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Muchas veces cuando hablamos de iglesias pensamos en cosas como la arquitectura, pensamos en cosas como edificios, y sin duda la arquitectura religiosa ha generado y ha producido algunos de los edificios más hermosos, las construcciones más hermosas que el hombre jamás ha hecho. Cuando pensamos, por ejemplo, en el catolicismo, podemos pensar en la Basílica de San Pedro como quizás la estructura más grande de los católicos. Creciendo en España tuve la oportunidad de ver pues en casi cada ciudad alguna catedral, algo que se había construido, y eran realmente bastante impactantes ver lo que se hacía, ¿verdad? En nombre de su iglesia. Los musulmanes tienen Meca y la hermosísima mezquita sagrada. Tiene una superficie de 320.000 metros cuadrados. Pueden entrar 1 millón de feligreses a la misma vez para celebrar ahí los actos religiosos de los musulmanes. Si vas a Asia, vas a ver que los templos budistas están pues por toda Asia. Es bastante impresionante. Incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Salomón edifica pues un templo, y es algo que es tan maravilloso que personas vienen desde cientos de kilómetros para ver Jerusalén, para ver lo que él había hecho, y esto era lo que Dios pues les había indicado en ese momento. Pero es curioso cómo cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios empieza a obrar de una manera un poco diferente. Cuando el hombre quiere hacer hermosa su creencia, su religión, lo que típicamente hacemos es construir edificios hermosos. Pero en el Nuevo Testamento, y particularmente aquí en el libro de Tito, Dios quiere adornar, Dios quiere embellecer, Dios quiere hacer hermoso su evangelio. Pero ¿cómo lo hace? No lo hace a través de un edificio hermoso. Cuando Dios quiere adornar o hacer hermoso el evangelio, lo hace a través de la vida transformada del creyente. Eso es lo que realmente hace hermoso el evangelio. Están ahí en Tito. Vamos a estar el día de hoy enfocándonos en Tito 2, del 11 al 15. Pero el 11 al 15 fluye de manera natural del versículo 10. En estos versículos 9 y 10 está hablando a los siervos y le está dando indicación de cómo los siervos deben de embellecer la doctrina. Y dice en el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Quiere hacer bello. De hecho la palabra adornar ahí es la palabra de donde viene cosmético el día de hoy. Pues las mujeres, ¿verdad? Se levantan y
y pues perdón, ¿verdad? Pero no son tan bellas como están ahora mismo, ¿verdad? Cuando se levantan. Tienen que adornar, tienen que embellecerse. Y Dios de la misma manera quiere que nosotros adornemos la doctrina, que nosotros adornemos el Evangelio, que hagamos bello el Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra vida. Y esto era un tremendo reto para Tito. Tito había sido enviado por Pablo a la isla de Creta. Y si leemos el libro de Tito, y si tenemos algún conocimiento del mundo antiguo, el mundo antiguo nosotros sabemos que era algo pues, bastante degenerado e inmoral. Pero dentro del imperio romano degenerado e inmoral, tal cual como era, había un lugar que era famosísimo por ser todavía más degenerado, por todavía más inmoral. Y ese lugar era la isla de Creta. La isla de Creta, pues al ser isla, tenía pues muchos puertos. Lo que normalmente hacían los hombres de ese lugar es ser marineros. Y hasta el día de hoy los marineros tampoco tienen fama de ser los hombres más piadosos y santos, ¿verdad? Tienen mala fama y Creta era el peor lugar, por decir así. El lugar más depravado, el lugar donde más fácilmente se podía manifestar el pecado. Y estoy seguro que Tito, llegando a esas iglesias, Pablo le había dicho que tenía que poner en orden las iglesias que estaban ahí. Estoy seguro que Tito se sentía totalmente incapaz. O sea, ¿cómo puedo yo trabajar con estas personas que más que ovejas parecen fieras, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero Pablo nos dice, bueno, es que pues son cretenses, ¿verdad? Investigué para ver si la palabra cretinos viene de cretenses, ¿verdad? Pero no viene de ahí. De hecho, ¿sabes de dónde viene la palabra cretino? Puede ser que no es una palabra muy bonita, ¿verdad? Viene de la palabra cristiano. Viene del francés cristiano. Tristemente, esa palabra nos la aplican a nosotros. ¿Por qué? Quizás porque no hemos sabido adornar la doctrina, embellecer la doctrina, embellecer el Evangelio, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Esa es la pregunta de Tito. ¿Cómo puedo trabajar con estas personas para que en vez de ser glotones, mentirosos, malas bestias, cómo puedo lograr que su vida realmente adorne el Evangelio? Y Pablo está escribiendo a Timoteo para ayudarle en esta situación, pero en vez de echar las manos así para arriba y decir, pues no hay nada que hacer, pues así son los cretenses, déjalos, Pablo le dice, tenemos una solución. Tenemos una solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo podemos lograr que nuestras vidas el día de hoy embellezcan el Evangelio? Porque si vemos las iglesias en Creta, vemos que están rodeadas por una sociedad degenerada y vemos que están llenas de creyentes o por personas por lo menos que profesan la fe cristiana y todavía viven vidas degeneradas. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Porque estaba pensando que no es tan diferente a la nuestra. Estamos rodeados por una sociedad degenerada y estamos también llenando muchas veces iglesias con personas que profesan el nombre de Cristo, pero siguen viviendo de la misma manera que antes. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué solución hay? ¿Cómo podemos hacer que realmente podamos adornar, embellecer el Evangelio? Y lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo es que la solución es la gracia de Dios. Dios quiere que nuestra vida, Dios quiere que tu vida adorne el Evangelio de Cristo. Y para lograrlo, entonces nos ha dado el Evangelio. Y si el Evangelio va a transformar nuestra vida, si nuestra vida va a embellecer el Evangelio, tiene que ser por la gracia. Y tenemos que dejar que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Eso es lo que va a embellecer la vida del creyente. Eso es lo que tiene el poder para realmente transformar nuestra vida. Y no nos pusimos de acuerdo, pero el pasaje en Romanos 6 que leímos hace un momento nos habla específicamente de eso. ¿Cómo puedes lograr que tu vida no sea dominada y controlada por el pecado? Es por el Evangelio, es porque has sido unido con Cristo. Eso es el Evangelio. Y entonces en esta mañana lo que nosotros queremos considerar es cómo puede el Evangelio transformar nuestra vida, o qué hace el Evangelio para transformar nuestra vida. El apóstol Pablo le va a decir 3 maneras que el Evangelio transforma nuestra vida.
transformando nuestra vida, nos hace personas bellas, que embellecemos la doctrina, embellecemos el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que hace el Evangelio en nuestra vida? Bueno, Dios quiere que tu vida adorne el Evangelio. Tienes que dejar que la gracia te transforme. ¿Y qué hace la gracia? Bueno, primero, deja que la gracia te salve. Si quieres que tu vida realmente adorne el Evangelio, deja que la gracia de Dios te salve. Miren aquí estos versículos 11 al 15, vamos a leerlos. Dicen, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, en la primera parte, en el primer versículo, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si tú vas a ser una persona que realmente puede adornar el Evangelio, entonces la gracia de Dios tiene que salvarte. Nos habla aquí de nuestra salvación, y ser salvo de algo significa pues salvarnos de algún peligro, que estamos expuestos a algún tipo de peligro. ¿Por qué estamos expuestos a un peligro? Bueno, es por nuestra rebeldía en contra de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo crea justo, lo crea santo. El hombre es creado para tener una relación abierta y perfecta con Dios, pero los seres humanos no nos gusta someternos, no nos gusta obedecer. Y entonces nos rebelamos en contra de Dios y desobedecimos a Dios. Y en vez de amar a Dios, odiamos a Dios. En vez de someternos a Él, resistimos su única indicación que Él nos había dado. Y entonces por eso la ira de Dios viene justamente sobre todos nosotros, porque todos somos pecadores. Siendo pecadores, estamos separados de la gloria de Dios en este momento y seremos un día separados de la gloria de Dios eternamente. Esa es nuestra condición. Somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia. Pero Dios es un Dios de gracia. Y en ese favor inmerecido que Dios derrama sobre nosotros, Él envía a su Hijo Jesucristo para que Él descienda del cielo, tome carne humana como nosotros y viva una vida, pero que viva una vida perfecta, viviendo una perfecta vida de obediencia a Dios. Entonces Él llega a la cruz y muere sobre la cruz, no una muerte que Él merecía morir, sino la muerte que nosotros merecemos morir. Y ahí muere sobre la cruz y Dios descarga sobre Él el castigo de nuestros pecados. Y entonces Dios descarga sobre él su ira, y esa relación perfecta que había existido entre Dios y el Hijo por toda la eternidad, por primera vez queda interrumpida, pero queda interrumpida por mi pecado y por tu pecado. Y Cristo muere sobre esa cruz y es sepultado, pero no se queda en el sepulcro. 3 días después Jesucristo resucita, demostración de que realmente había satisfecho la ira de Dios, y resucita. Y ahora cada persona que pone su fe y su confianza exclusiva en Jesucristo, cada persona que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, puede tener el perdón de sus pecados, vida eterna y una relación con Dios. Esa es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Nos indica que esta salvación no está solamente preparada para los judíos, no está preparada solamente para los hombres, no está preparada solamente para las personas libres. Estos eran los grupos demográficos del primer siglo. Esta salvación está para judíos y gentiles, está para hombres y mujeres, está para libres y esclavos. Esta salvación está para toda persona que deposita su fe, se arrepiente de sus pecados. Se ha manifestado esta salvación, y yo no conozco a las personas que están aquí en esta mañana, pero posiblemente pudiera estar alguien aquí que está pensando que su salvación es por obras. Que si tú eres lo suficientemente bueno, Dios te acepta.
Que si tú te portas bien, si tú vas a una iglesia, incluso quizás si te bautizas en una iglesia, que eso será suficiente para que Dios esté contento contigo y que Dios te salve, que Dios te deje entrar a su presencia algún día. Pero eso no es así. Nos dice en el capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿cómo somos salvos delante de Dios? Y no es por ser una buena persona, no es por ser religioso, no es por hacer buenas obras. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Y cómo lo recibes? Solamente por fe y arrepentimiento. Solamente cuando tú confías exclusivamente en la persona de Cristo. No puede ser una fe conjunta, como si, bueno, yo creo en Jesús y creo también en mis buenas obras. Yo creo en Jesús y creo también en la Virgen. Yo creo en Jesús y creo también en mi membresía en algún grupo religioso. Es solamente por Cristo. Y sé que probablemente la mayoría de las personas que estamos aquí el día de hoy somos salvos, somos personas que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, pero nunca podemos olvidar la gracia de Dios que nos ha salvado. Cuando empezamos a olvidar la gracia de Dios, ¿qué ocurre con nuestro corazón? Empieza a enfriarse, empieza a endurecerse. ¿Qué ocurre con el pecado? El pecado ya no lo vemos tan grave, el pecado ya lo vemos como un poquito más aceptable. Incluso de manera tan perversa, nosotros torcemos la gracia de Dios y decimos, bueno, total, me ama, total, me acepta. Entonces, puedo pecar. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos del pecado. Y si la gracia de Dios realmente va a transformar tu vida, tienes que dejar que la gracia de Dios te salve de tu pecado. La salvación es por gracia. Para algunas personas, cuando empezamos a hablar de una salvación por gracia, que no es por obras, de inmediato empiezan a pensar que entonces no importa la manera en que tú vives. Y de hecho, esa era una de las acusaciones constantes que Pablo enfrentaba al predicar su salvación por gracia. Lo leímos en Romanos 6, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo, lo que tú estás enseñando permite que las personas perseveren en el pecado. Pero tanto ahí como aquí el apóstol Pablo nos dice, de ninguna manera puedes continuar en el pecado. Pero ¿cuál es la respuesta entonces a ese pecado, a esa perversión de la gracia? Es curioso porque en la historia del hombre siempre tendemos a caer en uno de dos extremos. A veces decimos, bueno, la salvación es por gracia, pero de ahí en adelante necesitas una serie de reglas. Y si vas a ser un buen cristiano, si tu vida va a adornar el Evangelio de Cristo, entonces simplemente haz y empezamos a poner la regla. Esto. Y si tú haces estas cosas, eres buen cristiano. Eso lo llamamos el legalismo. Y en reacción a ese error, a veces decimos, no, lo que necesitamos es la gracia. Pero a veces nos vamos a otro extremo. Y el otro extremo, que es uno que es muy común el día de hoy, es decir, bueno, porque tienes la gracia de Dios que te acepta sin que Él te pida algo a ti. Sin importar cómo tú vives, entonces decimos, no importa cómo tú vives. Y nos vamos al otro extremo. Y decimos que podemos continuar el pecado. Y es exactamente lo que estaba sucediendo en la iglesia en Creta. Había personas que profesaban el nombre de Cristo y seguían viviendo como cretenses. Seguían haciendo lo que el cretense ordinario y normal hacía, viviendo en mentira, viviendo en glotonería, viviendo en fiestas, viviendo en adulterio.
El apóstol Pablo aquí aclara para ellos que no puedes continuar en pecado para que la gracia abunde. No, la gracia tiene que transformar tu vida. La gracia tiene que cambiarte. Y lo que nos dice entonces en el siguiente versículo es que la misma gracia que nos salva, nos entrena. Si tu vida va a adornar el Evangelio de Dios, deja que la gracia te entrene. Nos dice el versículo 12, enseñándonos. La palabra griega que se traduce ahí, el verbo es paideo. Y de ahí nosotros recibimos la palabra pedagogía el día de hoy. Quizás pueden haber algunas personas que son maestros o maestras el día de hoy. Pedagogía tiene que ver con la enseñanza de niños, ¿verdad? Pero esta enseñanza tiene mucho más, es algo mucho más grande que simplemente la enseñanza en el salón de clase. Esta palabra habla de todo lo que tiene que hacer un maestro para llevar a un niño de la inmadurez a la madurez. Habla de la instrucción, la enseñanza, la motivación, la corrección, la disciplina física que se invierte en la formación de un niño para formar en él hábitos, valores y carácter que le llevan a la madurez. Y la gracia es nuestro maestro. La gracia es nuestro instructor, nos enseña, nos disciplina, nos lleva a la madurez. Quizás una palabra más común o más adecuada sería la palabra entrenador. Si piensas en lo que hacen los entrenadores en las fuerzas básicas de Tigres o Rayados, hacen mucho más que poner a los niños a correr y a enseñarles a cómo patear el balón. No, su objetivo es convertirles en hombres maduros que van a ser deportistas de élite, y eso implica muchas cosas. Sí, deben hacer el ejercicio físico. Sí, necesitan aprender la técnica de cómo controlar el balón y cómo tirar a la portería y cómo defender. Pero también les dan enseñanza de las tácticas y las estrategias para un partido. Pero además de ello se preocupan por el aspecto mental, su desarrollo mental, de controlar sus emociones para que pues, no de repente le saquen una tarjeta roja en algún partido. Trabajan el aspecto emocional, trabajan el aspecto social, les intentan enseñar a ser personas disciplinadas que no van a vivir vidas siempre de fiesta en fiesta en fiesta, con drogas y alcohol y mujeres. Sería algo que fácilmente un deportista profesional pudiera tener. No, hay que enseñarles eso. Hay que enseñarles incluso a cómo gastar su dinero. Hay que enseñarles cómo alimentarse y cómo descansar. Todo esto es lo que involucra ser un entrenador. Y si nosotros vamos realmente a glorificar a Dios y a adornar la doctrina, necesitamos que la gracia nos entrene. ¿Cómo nos entrena la gracia? Bueno, los versículos que siguen nos indican. Nos dice el versículo 12, enseñándonos que, y aquí viene la primera enseñanza, la primera área donde nos entrena la gracia, enseñándonos que renunciando, la gracia nos entrena a renunciar. ¿A qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad, ¿qué significa eso? En esencia, esta palabra nos habla de una ausencia de reverencia. La ausencia de reverencia. Es la persona que vive sin tomar en cuenta a Dios. Que vive su vida y quizás de lunes a sábado no toma en cuenta a Dios, y de repente el domingo puede venir a la iglesia y puede ser muy fiel a la iglesia incluso, pero no está tomando en cuenta a Dios. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos vidas impías? Y cuando decimos impío pensamos, fiestas y drogas y todo eso. Pero la palabra en esencia significa vivir sin tomar en cuenta a Dios. Esta semana, ¿cuánto tomaste en cuenta a Dios? ¿O viviste la mayoría de tus días esta semana, la mayoría de las horas de tu existencia sin pensar?
No debe ser así. La Biblia, la gracia nos enseña a renunciar a esa vida impía. Y luego nos dice que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, aquellos deseos que van de acuerdo con este cosmos, con este siglo, con el mundo en el que nosotros vivimos. Y nos enseña a renunciar a esas cosas, y no solamente a esas acciones, pero noten que menciona los deseos mundanos. Los deseos mundanos. Dios no solamente quiere cambiar tus acciones, Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere transformar tus deseos, para que ya no desees lo que antes deseabas. Y sabes que muchos de nosotros con un poco de esfuerzo podemos como que reformar algunas de nuestras acciones. Podemos como que portarnos un poquito mejor de lo que antes nos portábamos. Pero Dios quiere hacer algo mucho más grande. Dios quiere ir más allá de tus acciones y llegar a tu interior, llegar a tu corazón y transformar lo que tú deseas. Porque, ¿sabes? Si tú deseas el pecado, si tú deseas el alcohol, y tú te pones una serie de reglas, mira, no voy a ir a tal lugar, y no me voy a juntar a tal persona, y no voy a ir a tal fiesta, pero tu corazón desea eso, tarde que temprano, ahí vas a terminar. Entonces, la única manera que exista un cambio real en tu vida es que Dios transforme los deseos de tu corazón y que la gracia te entregue a renunciar a esos deseos. Eso es algo que unas reglas no pueden hacer. Eso es algo que solamente la gracia puede hacer en tu vida. Tiene que transformarte en la raíz, en el núcleo de tu ser. Y eso tiene que ser la gracia. La gracia nos enseña o nos entrena a renunciar. La gracia también nos enseña o entrena a vivir. ¿Y cómo vamos a vivir? Bueno, el versículo dice que vivamos, nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente. Esta palabra habla de una persona con una mente sana. Nos habla de una persona que controla su mente, porque controla su mente, controla su vida. Y creo que todos estaríamos de acuerdo que vivimos en un mundo que está loco. Vemos a personas cómo actúan, las cosas que hacen. Decimos, ¿por qué hayan tal cosa? Es que están locos. Sí, están locos porque están viviendo su vida controlados por el pecado, pero la gracia a nosotros, a los hijos de Dios, nos enseña a cómo vivir una vida sobria, a cómo tener una mente sana. Y esto es algo muy importante en el libro. Lo dice en el versículo 8 del capítulo 1, en el 1:8, hablando de los ancianos, los líderes de la iglesia, dice que deben de ser sobrios. Encontramos esta misma palabra en el capítulo 2, en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y de alguna manera eso nos suena así normal, ¿verdad? Pues los ancianos son hombres, pues así muy respetables, muy serios. Pero no se queda ahí. Nos dice en el versículo 5 que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Y la palabra prudente es la misma palabra griega que encontramos en este versículo. Nos dice en el versículo 6 que los jóvenes deben de ser prudentes también. Tenemos a veces la idea, bueno, es que los jóvenes son así. Un joven cristiano no debe ser así. Porque la gracia de Dios le entrena al joven cristiano a vivir de una manera sobria. Vivir de una manera con dominio propio. Y sabes, dominio propio no es solamente vivir de acuerdo a una serie de reglas que nos hemos impuesto. De hecho, nuestra falta de dominio propio es lo que impide que cumplamos las reglas que nos imponemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has puesto una norma? ¿Cuántas veces te has puesto una regla? ¿Cuántas veces has dicho, me voy a levantar todos los días a las 6 para leer mi Biblia y orar? Y no lo has hecho. ¿Cuántas veces has dicho, no voy a hablar de tal manera, no voy a decir tales palabras, no voy a decir una mentira otra vez? Y lo vuelves a hacer.
¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. ¿De dónde viene el dominio propio? El dominio propio viene de la gracia. Y te enseña a tener dominio propio porque tienes una mente sana. Yo estaba pensando, no es muy necesario en nuestro mundo esto de la sobriedad, esto de la seriedad, de la prudencia. En este mundo donde lo más importante es el Facebook, y el WhatsApp y el Instagram. En este mundo donde hombres ya adultos se pasan 4 o 5 horas todas las noches jugando Xbox, con hijos, hasta con nietos, y no tienen tiempo para ellos porque pues están jugando videojuegos. En este mundo donde a veces el último programa de Netflix nos llama la atención más que la palabra de Dios, donde ganar un poquito más de dinero es más importante que ir a la iglesia, donde ser bien visto por los vecinos, donde lograr el apruebo de nuestros familiares, donde esas cosas son lo más importante. Necesitamos que la gracia nos entrene a vivir vidas con mente sana, controladas por esa mente sana. Necesitamos que la gracia de Dios nos transforme nuestra manera de pensar, pero también nos dice una vida sobria, nos entrena a vivir una vida justa, satisfaciendo todas nuestras responsabilidades, no siendo injusto en nuestros tratos con otras personas, cumpliendo nuestras obligaciones laborales, económicas, familiares. Y sabes, a veces los cristianos tenemos mala fama en este aspecto de la economía. Le debemos dinero a gente por todos lados y no cumplimos con nuestras obligaciones. No andamos en justicia y en rectitud delante de Dios. La gracia nos entrena a vivir de una manera justa, cumpliendo con nuestras obligaciones en todas las áreas de nuestra vida. Nos enseña a vivir también piadosamente. Pues obviamente vivir piadosamente es lo opuesto de vivir impíamente. Y dijimos hace un momento que vivir impíamente es no tomar en cuenta a Dios, la ausencia de reverencia. Entonces vivir de una manera piadosa es hacer a Dios el centro de tu vida, donde constantemente estás pensando en Él, donde constantemente estás buscando agradarle a Él en vez de agradarte a ti mismo. Muchos de nosotros no estamos cultivando una devoción interna a Dios por medio de una lectura regular y diaria de la palabra de Dios. Y luego en el transcurso del día no pensamos en Dios. Pero la gracia de Dios te entrena a enfocar tu mente en Dios y que Dios siempre sea la persona, el factor más grande de toda situación. Te pregunto, ¿es Dios tan importante para ti? Que constantemente tú estás pensando, ¿qué quiere Dios? No, ¿qué quiere mi compañero de trabajo? No, ¿qué opina mi vecino? No, ¿qué opinan mis amigos? ¿Qué quiere Dios? Es reconocer a Jehová en todos nuestros caminos. Esa es la piedad. Y eso te va a llevar a vivir una vida cristocéntrica, una vida totalmente diferente a la que quizás has estado viviendo. Y sabes, algunas personas quieren un cristianismo de gracia, pero quieren tomar esa idea y pervertirla. El apóstol Pablo habla de esas personas. En el versículo 16 del capítulo 1, Tito 1:16, habla de personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y muchas personas el día de hoy, cristianos incluso, o dicen ser cristianos, toman esto de la gracia de Dios y lo pervierten y dicen, no importa cómo yo viva, ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, tú no puedes hacer lo que te da la gana, tú necesitas hacer lo que le da la gana a Dios. Eso es vivir piadosamente, hacer lo que a Dios le agrada. Y si tú estás aquí y tú quieres un cristianismo fácil, tú quieres nada más poder llegar aquí el domingo por la mañana y sentarte un ratito,
que te digan unas palabras que más o menos son bonitas, con tal que no se encienda demasiado el predicador, y que luego puedas irte a tu casa y el resto de la semana no volver a pensar en Dios. Probablemente tú no has conocido la gracia de Dios en tu vida, porque la misma gracia que te salva, te transforma. Esta gracia se ha manifestado para salvación. Y esa gracia te entrena a vivir de esta manera. Y si esa gracia no está produciendo esos resultados en tu vida, probablemente ni has conocido esa gracia. Porque esa gracia te enseña a vivir como sobria, justa y piadosamente. Dios está haciendo esta obra de transformación en nuestra vida. Y si nuestra vida va a embellecer, a adornar el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios tiene que salvarte. La gracia de Dios tiene que entrenarte. Pero también aquí viene un último punto que vamos a ver en los versículos 13 y 14. La gracia de Dios tiene que motivarte. Deja que la gracia de Dios te motive. Te motive. Y mira cómo el apóstol Pablo motiva a los creyentes de Creta a vivir esta vida sobria, justa y piadosa. Es difícil, ¿no? O sea, porque pudiéramos estar pensando, bueno, yo quiero disfrutar de la vida, especialmente los que somos jóvenes. Me incluyo todavía en ese grupo, ¿verdad? Que es que quiero pasarlo bien, quiero disfrutar. Y todo eso de ser sobrio y piadoso suena muy aburrido. Como que la gente allá afuera se lo pasa bien, pero los cristianitos, ¿verdad? Pues no pueden disfrutar de nada. ¿Qué te motivaría a dejar de vivir como los cretenses, de acuerdo a las pasiones de tu carne, y vivir una vida justa, sobria y piadosa? Bueno, aquí nos motiva el apóstol Pablo, y nos motiva con una esperanza futura. Esa es la primera motivación. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A propósito, no viene directamente al tema, pero llama a Jesucristo Dios en este versículo. Es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo nos motiva? Con una esperanza futura. Algún día Cristo vendrá. Algún día este mundo acabará. Y sabes que muchos de nosotros no encontramos la motivación para vivir una vida piadosa porque no estamos recordando que Cristo viene. Que un día este mundo tal cual lo conocemos va a desaparecer y Dios va a crear otro mundo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Y todo va a ser diferente. Y nosotros estamos muy amarrados y enfocados en este mundo. Por eso lo encuentro más importante trabajar un trabajo extra que ir a la iglesia. Porque me da dinero y dinero me ayuda acá. La iglesia, no sé. La iglesia puede que me ayude allá. Pero yo estoy enfocado en acá, en el ahora. Es por eso que no podemos renunciar a nuestras pasiones. Porque no recordamos que hay un futuro, hay una eternidad. Hay un mundo que va a durar mucho más que los 60, 70, 80 años que vivimos sobre esta tierra. Ese mundo va a durar para siempre. Esa vida es la vida eterna. Y cuando nosotros estamos recordando eso y recordando que Cristo viene, que Él se va a manifestar, entonces no podemos vivir una vida santa cuando nos olvidamos de eso. Nos dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú vives de acuerdo a tu carne. Pero un día Jesucristo te las va a pagar de acuerdo a tus obras. Y si tenemos esta esperanza, nos dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Entonces vamos a participar de su gloria. Pero ¿qué sucede en tu vida si tú tienes esta esperanza? ¿Sabes lo que dice el siguiente versículo? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y no podemos vivir justa, sobria, piadosamente, muchos de nosotros, porque no tenemos la esperanza futura. Y entonces no nos purificamos. Y no andamos en esa santidad que Dios quiere de nosotros. Y no adornamos el Evangelio de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿esta semana pensaste en alguna ocasión de que Cristo viene? ¿Que algún día este mundo va a acabar? ¿Pensaste en eso? Creo que muchos de nosotros ni pensamos en eso. Y es nuestra gran esperanza. Estamos estudiando con la familia el libro de Primera de Pedro. Y es interesante notar cómo una y otra vez menciona la esperanza. Y era esa esperanza que nos permite no vivir según las pasiones de nuestra carne, que luchan contra nuestra alma. Es esa esperanza que nos motiva a vivir como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque no somos de aquí, somos del otro mundo. Somos del otro lado, y no precisamente estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Somos de allá, no de acá. Somos de Él, no de nosotros. Y si no tenemos esa esperanza, si esa esperanza no nos motiva, entonces vamos a caer en el pecado, vamos a vivir para este mundo. Aquí el apóstol Pablo motiva con una esperanza futura. Y esa esperanza futura se basa en el Evangelio, en un Evangelio inefable. Y la gracia de Dios nos motiva con un Evangelio inefable. Noten cómo menciona esto el versículo 14. Está hablando de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio por ti. Cristo se dio para librarte a ti del pecado. ¿Y tú qué estás haciendo con el pecado? Cristo murió para salvarte del pecado. Y tú estás disfrutando el pecado. Tú estás jugando con el pecado. Tú estás excusando el pecado. Y Cristo se dio por ti. Cristo sufrió la cruz por ti. Cristo permitió que su relación con el Padre fuera interrumpida por el pecado que tú estás justificando en este mismo instante. Y aquí el apóstol Pablo nos motiva a vivir en santidad, recordándonos que Cristo se dio por nosotros, que Él se dio para salvarnos, que Él se dio para transformarnos. Y es por eso entonces que lo que dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Por el Evangelio, por la gracia de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y necesitamos nosotros motivarnos por medio de la gracia de Dios. Quizás han escuchado la frase que necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Porque necesitamos que el Evangelio nos motive, que la obra de Cristo sea lo que nos motive. Y si vamos a adornar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que predicarnos ese Evangelio todos los días. A veces pensamos que el Evangelio es para el inconverso, para la persona que no cree en Jesús. Y sí, el Evangelio es para él, pero el Evangelio es también para ti y para mí, para nosotros que somos hijos de Dios, porque la gracia de Dios nos motiva a través del Evangelio. ¿Te estás predicando el Evangelio todos los días? Cuando viene la tentación, ¿cómo te motivas? ¿Sabes? Muchos de nosotros nos motivamos con motivaciones que pueden ser secundarias, pero nunca deben de ser primarias. Nos motivamos con el temor. Oye, si haces eso, Dios te va a castigar. Y puede que sea verdad, pero esa motivación no puede ser primaria. El Evangelio tiene que ser primario. A veces nos motivamos con la culpa. Oye, si haces eso, te vas a sentir bien culpable. Tú no quieres sentirte culpable, ¿verdad? Te vas a sentir mal, vas a estar triste. Entonces nos motivamos con la culpa.
Y sí, nos sentimos culpables y somos culpables cuando pecamos. Pero no es suficiente la culpa. Porque si es solamente la culpa, luego a veces el deleite temporal del pecado va a ser más grande que la culpa. Estoy dispuesto a pagar la culpa. Total, la gracia de Dios me va a perdonar. Entonces puedo pecar. A veces nos motivamos con nuestra reputación. Oye, ¿qué van a pensar los hermanos de ti? Si alguien te viera. No hagas eso. Y está bien, no lo hacemos si alguien nos ve. O si hay la posibilidad de que alguien nos vea, pero si no hay posibilidad de que nadie nos vea, entonces esa motivación ya pierde su vigencia. ¿Qué es lo único? ¿Qué es la única motivación? ¿Qué es lo único que puede darnos una motivación lo suficientemente fuerte como para vivir en victoria sobre el pecado? Es un amor inspirado por la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Eso es lo único. El amor echa fuera el temor. Mucho más poderoso que el temor es el amor de Dios. Creo que se apagó el micrófono. Pero seguimos entonces. ¿Sí me escuchan? Sí. Vamos a continuar entonces. Hay una tercera motivación que encontramos aquí. Nos motiva, ¿cómo? Nos motiva con una esperanza futura, con un evangelio inefable, y nos motiva también con la expectación divina. ¿Cuál es la expectación o cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros? Nos dice, gracias. Nos dice en el versículo 14 cuál es la expectativa que Dios tiene. Quien se dio a sí mismo por nosotros, y noten aquí el para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere redimirte de tu maldad. La palabra redimir significa comprar a alguien que era esclavo. Y tú eras esclavo del pecado. Otra vez, Romanos 6, embona perfectamente con lo que estamos estudiando aquí. Éramos esclavos del pecado, estábamos sujetos a su dictadura atroz en nuestra vida, pero Cristo llega con el Evangelio y transforma nuestra vida y nos redime, nos rescata, para que ya no estemos bajo la dictadura del pecado, para que no reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales. Y eso lo hace a través de Cristo, a través de nuestra unión con Cristo. Nos redime, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos redime de toda iniquidad y purifica. Esta es la expectativa que Dios tiene: purificar para sí un pueblo propio. Obviamente pureza. Y nos dice cómo debemos de ser: celosos de buenas obras. Esto es un contraste total con la manera normal que vivía el cretense y la manera normal que vive el regio. Y la manera normal que vive cualquier persona. No nos inclinamos hacia las buenas obras. Y aun cuando hacemos las buenas obras, muchas veces no somos celosos de buenas obras. Las hacemos por obligación. Pero Dios quiere un pueblo que es celoso de buenas obras, que ama las buenas obras, que hace las cosas que Dios quiere de él. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso es lo que Dios quiere: perfección absoluta en sus hijos. Claro, no lo vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia de Dios, pero ese es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere. No te conformes con la mediocridad cristiana. No justifiques pecado diciendo: bueno, es que soy humano, total, pues todos pecamos. No, Cristo te ha redimido. Cristo busca purificarte para que seas celoso de buenas obras, que no tengas mancha ni arruga. Y entonces seguimos trabajando, no nos rendimos. Luchamos contra nuestra carne, porque la gracia nos motiva. La gracia nos motiva con la expectativa que Dios tiene de ti.
¿Qué quiere Dios de ti? Sin mancha, sin arruga. Que tú seas celoso de toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Estás justificando pecado en tu vida? ¿Estás excusando ciertas cosas? Diciendo no pasa nada. Es que todos somos así. ¿Sabes? Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tu vida adorne el Evangelio de Cristo. Y para eso la gracia de Dios te tiene que transformar en cada aspecto de tu ser. Decíamos al principio que los edificios religiosos frecuentemente son bellos. Y están diseñados para llamar la atención y para que las personas se queden inspiradas por las creencias de una religión. ¿Por qué? Porque el edificio era tan hermoso. Se dice que el templo de Herodes era de mármol blanco, las paredes eran de mármol blanco. Si tú estabas en el Monte de los Olivos cuando amanecía y cuando subía el sol brillaba contra ese mármol y parecía que resplandecía, parecía que todo el templo era hecho de oro. Y las personas acudían al Monte de los Olivos y estaban ahí por la mañana solamente para ver esa hermosa estrella. Y cuando subía el sol y el primero llegaba al templo, brillaba. Y las personas se quedaban admiradas. ¿Y sabes? Eso es lo que debe suceder cuando las personas miran tu vida. Que las personas digan, wow, esto es asombroso, esto es maravilloso. Eso debería de suceder en tu vida personal. ¿Sabes? No solamente debería suceder en tu vida personal, pero debe suceder en la congregación también. Porque si es poderoso ver la vida de un cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios, ¿sabes lo que es más poderoso? Ver todo un cuerpo que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y cuando las personas ven que no es solamente que es una persona noble y es una persona buena y bueno, pues de vez en cuando sale una persona así, ¿verdad? Sale bueno. No, sino toda una comunidad de personas con trasfondos diferentes, con diferentes niveles socioeconómicos, con personalidades diferentes, con luchas diferentes, que todo ese grupo de personas están viviendo en comunidad cristiana, en amor, con relaciones espiritualmente significativas entre sí, ayudándose, amándose mutuamente. Cuando el mundo ve eso en una comunidad, eso es hermoso, eso es espectacular, eso es llamativo, y eso es lo que Dios quiere de esta iglesia también. Es curioso porque el apóstol Pedro habla de cómo Cristo es la piedra viva. Cristo es la piedra viva, y luego nos dice que porque nosotros estamos en Cristo, nosotros también somos piedras vivas, que juntos somos edificados como una casa, como un templo espiritual. Si tú te encontraras un pedazo de mármol, quizás lo verías y dirías, wow, qué bonito. Esa piedra, mira, oh, qué bonito. Pero ¿qué pasa cuando tú pones una piedra de mármol sobre otra piedra de mármol y sobre otra piedra de mármol y tú los pones en conjuntos, bien concertados, bien unidos entre sí? ¿Sabes lo que creas? Creas un templo hermoso. Y la suma, el resultado final es mayor que la suma de las partes. Y eso es lo que sucede en la iglesia, cuando todos nosotros, de manera individual, estamos siendo transformados por la gracia de Dios, y luego de manera congregacional estamos siendo transformados por la gracia de Dios y viviendo en esa comunidad, en unidad, en amor el uno por los otros. Eso es espectacular. Eso embellece el Evangelio de Jesucristo. Pablo nos habla de esto, y si tienen sus Biblias, vayan a Efesios capítulo 2 y vamos a terminar aquí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Pablo aquí nos habla de cómo éramos antes.
Éramos extranjeros, éramos personas divididas, separadas. Pero ¿qué dice en el versículo 19? Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y noten aquí el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y donde antes había división, donde antes había pleito, donde antes había desacuerdo, ahora hay unidad, ahora hay amor, ahora hay vida comunitaria, espiritualmente significativa. Y eso es hermoso, eso embellece la doctrina. Y está celebrando el día de hoy su 19 aniversario. Y es algo hermoso llegar a esa etapa. Y es testimonio de la fidelidad de Dios y de los hermanos de esta iglesia, de los siervos de Dios que han dirigido esta iglesia. Pero yo les animo a que como iglesia cumplan con su función de ser un hermoso templo. No el edificio, sino ustedes, piedras vivas, viviendo en unidad, viviendo en amor, dejando que la gracia transforme sus relaciones, para que el mundo llegue a este lugar y no se quede asombrado con este lugar. Pues seguramente no será tan impresionante como la Basílica de San Pedro, pero que se queden asombrados por la gracia transformadora de Dios en la vida de este grupo de creyentes, de esta iglesia, de esta manifestación local del cuerpo de Cristo. Eso es bello. Dios quiere que tu vida individual y que la vida comunitaria y congregacional de esta iglesia adorne el Evangelio. Entonces deja que la gracia te transforme en cada aspecto de tu ser. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por la gracia de Dios que tú has derramado en la persona de Cristo, en su obra sobre la cruz, en su resurrección de la tumba. Y Padre, yo te pido por esta iglesia, te pido que ellos estén edificados sobre el firme fundamento del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Padre, te pido que ellos puedan vivir una vida individual, cada uno de ellos, transformados por la gracia. Que renuncien a sus deseos mundanos y a la impiedad y vivan justa, sobria y piadosamente. Y te pido, Padre, que sean piedras vivas en ese templo maravilloso, espectacular, que tú estás edificando no como un edificio, sino como un edificio espiritual, de vidas transformadas por la gracia. Te pido que tú les des otro año de bendición, de crecimiento. Te pido que tú sanes cualquier división que pudiera existir, cualquier relación resquebrajada entre algún hermano que después de quizás 19 años de estar en la misma iglesia ha permitido que hayan divisiones. Te pido que cada uno esté dispuesto a abrir su corazón para vivir en relaciones realmente importantes y significativas. Que no seamos llaneros solitarios, sino que seamos un cuerpo, un templo, para la gloria de Dios. Bendice esta iglesia. En nombre de Cristo pedimos estas cosas.